habló Jair Bolsonaro. Claro, muchas horas después del triunfo de Lula da Silva, no reconoció el triunfo. Habló, sí, de la situación complicada que se vive en las calles de Brasil, con un discurso dudoso en el que dijo que iba a defender la Constitución, pero ¿por qué no reconoció su derrota? Así hablaba hoy, esta tarde, Bolsonaro. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Ahí estaba entonces el corto discurso del presidente Jair Bolsonaro. No aceptó preguntas, estaba todo preparado para esta conferencia de prensa. Pero ya está esperándonos para analizar justamente estas primeras palabras de Bolsonaro el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Daniel, buenas tardes, te saludamos Mariana Verón y Claudio Rigoli desde acá. Y bueno, preguntarte en principio, ¿cuál es tu lectura de estas palabras, de este discurso que escuchamos de Bolsonaro? Que se encauzaron las cosas, que el presidente Bolsonaro, a través de las palabras que dice su jefe de gabinete expresamente, que lo autorizó Bolsonaro a comenzar, que está estipulado por ley, la transición con el presidente Lula, queda muy claro que, como había dicho anteriormente Bolsonaro, en cumplimiento de la Constitución, aceptan el resultado, la interpretación que se le ha dado a esto, y en ese marco Bolsonaro agradece a los 58 millones de votos que obtuvo y se planta como líder de la oposición para el tiempo que viene. Y creo que él habrá hecho un sondeo muy grande entre todos sus aliados, miembros de su gabinete y fuerzas militares, y habrá llegado a la conclusión que este era el mejor camino, la mejor decisión, en especial cuando se empieza a vivir un clima de mucha tensión en las calles, con los cortes de ruta, particularmente en San Pablo. Yo creo que a partir de este mensaje y que se pone en marcha la transición, por lo cual se admite el triunfo de Lula, se va a ir cumpliendo. Daniel Scioli, buenas tardes, Claudio Rigoli. Hay como un gesto antidemocrático allí de Bolsonaro, no decir, bueno, reconozco el triunfo ajustado, que le ponga el calificativo que quiera a Lula, y decir, bueno, ahora comenzamos el proceso de transición, siendo él el presidente de la República? Bueno, empodera al jefe de gabinete para que lo diga él, ¿no? Él es una persona con una característica muy especial, es su personalidad, entre lo que se estaba suponiendo que iba a ocurrir, lo que finalmente ocurrió, trajo como alivio razonable en cuanto a la responsabilidad que manifiesta como conclusión de este mensaje combinado, lo que dice él y después lo que dice el jefe de gabinete, que se acepta la voluntad popular, que él va a intentar seguir representando a todos esos brasileños que tienen otra visión. Él lo sintetiza: patria, familia y Dios, orden, progreso. También mandó un mensaje
a los que están cortando las rutas, que no se utilicen, dicen, los métodos de violar derechos de terceros, es decir, que las manifestaciones por la indignación que causó el resultado electoral, le habla a su electorado, no generen acciones fuera de la ley. En definitiva es eso, ¿no? Y que es porque ya estaba llegando un punto donde empezaban a hablar de desabastecimiento, de insumos alimentarios, de farmacéuticos, oxígeno, etc. Entonces, mañana es feriado acá. Entonces me pareció importante y oportuno que el país, que estaba en vilo, sabemos la repercusión internacional y particularmente en nuestro país, después de la visita ayer de Alberto Fernández a Lula, que se dé un mensaje de estas características, en lo cual se ordena, hay un camino. 1 de enero termina su mandato, comienza ya la transición y le dará al presidente Lula toda la información que seguramente necesita para armar su gobierno y sus decisiones que vaya a tomar los primeros días. Daniel, son de todas maneras 2 largos meses de acá a que Lula asuma formalmente la presidencia el 1 de enero. ¿Qué te imaginás que va a pasar a partir de lo que fueron estas 48 horas y sobre todo hoy con estos bloqueos? Y si pudiste hablar con él, porque se contó en las crónicas periodísticas desde Brasil que estaba encerrado, que ni siquiera atendía el propio Bolsonaro a su círculo más íntimo. Con él no hablé directamente, pero hablé y me reuní con personas muy allegadas a él, de su máxima confianza, donde le transmití mi propia experiencia. El 2015, Mariana, sin ir muy lejos, cuando por un estrecho margen similar a este, yo pierdo la elección presidencial inmediatamente para ayudar a descomprimir la tensión que ya se empezaba a percibir. Con toda responsabilidad reconozco el resultado. En este caso se demoró un poco más porque, bueno, cada uno tiene su forma y su personalidad. Y esa es la opinión que yo di, que él en definitiva se podía ir bien y con una decisión de responsabilidad, hablándole a su electorado, facilitando la transición, ya que había en todo momento hecho referencia a que él se mueve de las 4 líneas de la Constitución. Bueno, una gran oportunidad esta para demostrarlo. Eso es lo que yo di y me alegro que prevaleció a su manera esta posición, porque acá había especulaciones de todo tipo, si iban a escalar esta conflictividad en las calles, si después venía alguna otra jugada de tipo intervención militar. Nada de eso evidentemente va a ocurrir por lo que se ve, sino que va a transcurrir dentro de lo que es la normalidad de una transición y lo que acá está reglamentado por ley. Acá hay una ley que habla de la forma de las transiciones, que tiene que designar 50 personas, el gobierno, en este caso de Lula, que se va a hacer cargo el 1 de enero, para que trabajen con las autoridades que el gobierno actual decida. Y también, Mariana, recordemos que en las últimas horas hubo muchos pronunciamientos del presidente de la Cámara de Diputados Lira, presidente del Senado Pacheco, el propio vicepresidente de Bolsonaro, Mourão, lo llamó al vicepresidente electo Auque para felicitarlo. Es decir, se fueron acotando cada vez más y yo creo que si esto se demoraba iba a tener un costo altísimo para el propio presidente de Brasil. Sí, ya no tenía mucho margen más. No tenía margen más por la tensión que se vivía en las calles, por los trastornos que esto estaba generando, y si él aspira, como él mismo lo ha dicho, tomo palabras de él, ser el líder de la oposición de una fuerza que tiene en esta elección una expresión del 49% de los brasileños, era importante que tenga, porque aparte, gobernadores inclusive, como el actual de San Pablo, García, que lo apoyó él en la segunda vuelta, como el gobernador electo de San Pablo, es ministro de Bolsonaro, infraestructura, Tarcísio, salieron a pedir orden y los desbloqueos de las rutas. Entonces, ante semejante volumen político que salió a expresarse en la misma dirección, él
finalmente se demora, pero coordina un mensaje dual, digamos, porque su mensaje inmediatamente ocupa el atril Ciro Nogueira, que es no solamente el jefe de gabinete, sino el que representa al Centrado. Centrado es un espacio político de muchos legisladores que Bolsonaro lo integra en su momento, pero evidentemente no querían poner un punto final a esta situación, y el propio Nogueira toma la palabra, el mismo atril que habla el presidente, y dice con toda claridad: el presidente me autorizó a que comience la transición con el presidente Lula. Habla del presidente Lula y menciona a Olfrin, el vicepresidente electo, que es el elegido por Lula para encabezar la transición. Bien, Daniel Scioli, embajador argentino entonces en Brasil, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias. Gracias a usted, buenas noches. Buenas noches. Chau, chau. Y tenemos que hablar de lo que hacía mención recién el embajador Scioli, las protestas, las preocupantes protestas que comenzaron en Brasil con personas que no están de acuerdo con el resultado electoral, sobre todo encabezada por un grupo de camioneros. Bueno, el propio Bolsonaro también habló de este tema y cuestionó el método. Sí, lo comparó con los métodos de la izquierda. Lo cierto, Ariel, es que estos bloqueos de rutas están tomando visibilidad hoy precisamente porque fue el Tribunal Supremo el que dio la orden a la Policía Rodoviaria de que desactive estas protestas. Pero en realidad comenzaron desde el domingo, por eso lo que decía recién el embajador Scioli, de la situación casi al borde del desabastecimiento. Hace ya 48 horas que está así Brasil con un feriado mañana, una situación muy complicada, básicamente porque era un punto clave del discurso de Bolsonaro. ¿Qué iba a decir Bolsonaro? Lo trataron de convencer justamente para que hable, no tanto ya para que conozca la derrota, sino para que desactive estas protestas. Eran situaciones demasiado violentas donde la policía no actuaba. Es decir, 48 horas, Ariel, las rutas cortadas. La policía recién actuó cuando dio la orden el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que sabemos, por supuesto, que no es un amigo de Bolsonaro precisamente. La situación muy complicada a esta hora porque algunos cortes se desactivaron, pero no todos. No todos. Son más de 200 cortes en los principales puntos del país, especialmente el más complejo en el sur, en Catarina del Sur, que es el estado donde más votos sacó Bolsonaro. De hecho, la autopista que une San Pablo con Río de Janeiro también, ¿no? Exactamente. Bueno, no solamente fueron focos de protesta en las autopistas, sino también el aeropuerto más importante de Brasil, que es allí el aeropuerto de Guarulhos, el de San Pablo. Protestas que comenzaron anoche y continuaron durante la madrugada y que afectaron vuelos. Andrea. Mirá lo que pasa, Ariel. Estas protestas que decíamos, estos cortes de rutas, uno dice camioneros, pero hay que decir que también hay seguidores de Bolsonaro que se plegaron a estas protestas, que no son camioneros, no pertenecen a ningún sindicato, son simplemente seguidores de Bolsonaro. Participaron de estos cortes de ruta y uno de ellos fue justamente en los alrededores del puerto de Guarulhos. Esto generó demoras impresionantes. Mirá las colas de autos. Esto sucedía esta madrugada, muy temprano. Pero además, esa imagen de la gente caminando por las rutas con las valijas. 25 vuelos se suspendieron. 25 vuelos en el aeropuerto internacional casi más importante del Brasil. Una situación realmente complicada, insistimos. A esta hora no se puede decir que la situación se haya normalizado en las principales rodovías, como se la llama allí, de Brasil. Ante la posibilidad de que la policía no intervenga, es que tuvo que actuar la justicia. Estamos en contacto ahora con Patricio Gómez Talavera, que es analista internacional y además profesor de Ciencias Políticas de la UBA, para entender un poco más allí la situación que se está viviendo en Brasil. Gómez Talavera, buenas tardes. Claudio Rigoli. ¿Cuál es la primera lectura que hace de lo que está sucediendo en Brasil? Buenas noches, Claudio. Básicamente me parece que lo que nosotros estamos viendo es un proceso tumultuoso de pasaje de un mandato a otro, previsiblemente, como uno se puede imaginar en la campaña, y un presidente que de alguna manera trató de utilizar sus márgenes de popularidad para esquivar lo máximo posible el resultado de las urnas, pero no va a ser posible por lo que nosotros estamos viendo. Patricio, por lo que viste del discurso, Bolsonaro no es Trump en la reacción posterior a la derrota electoral.
Bolsonaro no es Trump fundamentalmente porque es un líder débil de un movimiento fuerte. Trump es un líder fuerte de un movimiento fuerte. El bolsonarismo excede ampliamente a Bolsonaro. Es una red densa de intereses, de creencias, de partidos políticos, de organizaciones sociales, de referentes locales, con lo cual Bolsonaro no puede hacer estrictamente lo que él quiere. Y la debilidad de su convocatoria de alguna manera da testimonio de eso. Patricio, ¿es el fin político de Bolsonaro por lo que acabas de decir, en el sentido que no tendrá posibilidades para un nuevo mandato cuando termine el mandato de Lula, es decir, competir en nuevas elecciones, o surgirá un nuevo líder dentro del bolsonarismo? Bolsonaro va a intentar continuar siendo el líder de la oposición a Lula. De hecho, su partido, el Partido Liberal, le acaba de garantizar un salario, una oficina, incluso el alquiler de una casa en Brasilia, pagados por el Partido Liberal. Más que Lula, más que Alexandre de Moraes, el presidente del TCE, el rival de Bolsonaro, los rivales de Bolsonaro, son los líderes con poder territorial de la coalición bolsonarista. El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, el gobernador de San Pablo, Tarcísio Freitas, y la tendencia del centro de adaptarse a todos los gobiernos. Hablando un poquito de lo que viene y el desafío para el propio Lula, ¿qué te imaginás que va a pasar, sobre todo en la economía? ¿A quién le va a delegar en definitiva ese rol de ministro de Economía el propio Lula? ¿Y qué actitud pueden llegar a tomar las Fuerzas Armadas, ¿no? Que son un factor clave, sobre todo para Bolsonaro, en estos 2 largos meses de transición que quedan? Hasta ahora el esquema que Lula parece insinuar es un ministerio o una conducción económica bifronte. Una especie de ministro de planeamiento que se encargue de la negociación política de las cuestiones económicas con el Congreso. Ahí el nombre va a ser un nombre eminentemente político. Muchos hablan de Gleisi Hoffmann, del exgobernador y senador electo por Piauí, Wellington Díaz. Y el ministro de Hacienda, que va a ser un cuadro seguramente estrictamente político. Estrictamente económico, perdón, técnico. Con lo cual es esperable que figuras como el expresidente del Banco Central brasileño, Enrique Meireles, sean apuntadas como candidatos probables. En lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, el clima general es de aceptación de los resultados, de que la vida castrense sigue al margen de los resultados electorales, que la derrota fue de Bolsonaro y ellos no son un agente político electoral, y se espera que el indicado por Lula para el ministerio vinculado a las Fuerzas Armadas sea, por ejemplo, Geraldo Alckmin, o un político del centro derecha familiarizado con el entorno social de los militares. Claro, que era su compañero de fórmula, ¿no? Claro. Patricio, muchos que votaron a Lula, argumentan muchos analistas, dicen, están esperando que tenga un gobierno, el que viene, similar al que tuvo en sus mandatos anteriores. ¿Esto será posible o será un gobierno totalmente distinto al que lleva adelante Lula por la situación que vive hoy Brasil? El éxito del gobierno de Lula depende de la comprensión de que esos gobiernos no pueden repetirse. Y lo que se tiene que ensayar a partir del 1 de enero es una receta totalmente distinta. El contexto es distinto, político, económico, mundial es distinto, sumamente exigente para Brasil desde el punto de vista económico, de la proyección de crecimiento, desde el punto de vista fiscal. Brasil va a tener un 2023 muy complicado, con lo cual no hay margen para volver a 2011, el año de entrega del gobierno de Lula a Dilma Rousseff. ¿Qué impacto va a tener todo esto que pasa en Brasil en la Argentina? Porque además, más allá de las personalidades que chocaron, de Bolsonaro y el presidente Alberto Fernández, la relación comercial no fue tan mala en estos años. ¿Qué te imaginás para la Argentina? Estos años fueron de una alianza incómoda, insólita, inesperada, incómoda, pero coherente con intereses estructurales que unen a la Argentina y Brasil. Había rechazo político, Argentina era un issue negativo, usado por la campaña de Bolsonaro, cuidado que podemos ser Argentina, pero eso no
obstaculizó alianzas como se dio en la cuestión del arancel externo del Mercosur, donde Bolsonaro y Alberto Fernández convergieron contra las propuestas del presidente uruguayo Lacalle Pou. Ahora lo que se espera más naturalmente es que la relación discurra con más lisura, con más tranquilidad, con más proximidad, dada la relación y la cercanía ideológica entre la administración argentina y la administración